Les adelantamos una noticia de último momento y es que Israel confirmó a Estados Unidos la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, según pruebas de ADN. Para esto vamos a hacer contacto a esta hora en Jerusalén con José Levi, nuestro corresponsal allí, quien tiene toda la información de esto último que acaba de ser confirmado. José, ¿cuál es la última información? Hola Ana María, buenas tardes. Realmente una noticia dramática para toda esta guerra que se prolonga ya durante más de un año. Aquí lo que tenemos ahora es que acaban de confirmarnos fuentes israelíes que según las primeras pruebas genéticas de ADN realizadas a los restos encontrados en Gaza, los restos pertenecerían al líder máximo de Hamás, Yahya Sinwar, quien es considerado por los israelíes, era considerado como el principal enemigo, después sobre todo de que fuera el cerebro, el arquitecto fundamental, central de las masacres realizadas en el interior de Israel el pasado 7 de octubre, el 7 de octubre del 2023. Y aquí esto ocurre después de que hubiera una operación rutinaria. Es de señalar que el ejército israelí no sabía que en ese lugar se encontraba específicamente Yahya Sinwar, pero aparentemente hubo un enfrentamiento en el cual en el lado de Hamás tenían bombas, tenían granadas de mano en ese edificio. Ahí el ejército israelí se enfrentó, también lanzó un obús de tanque contra el edificio donde había identificado a quienes eran calificados como 3 terroristas de Hamás. Y entonces posteriormente, cuando los soldados entraron en el lugar, en los escombros, ahí es que identificaron a una persona que veían era físicamente muy parecida a Yahya Sinwar. Posteriormente también se han difundido imágenes en las redes sociales y efectivamente son imágenes que no parecen que hubiesen sido objeto de algún tipo de manipulación. También eso ha sido comprobado por CNN y también según los datos que se ve en esas imágenes de la forma de la cara, aunque está gravemente contusionada con un gran número de heridas por los escombros, vemos que los dientes, las señales que había en la cara eran precisamente la de Yahya Sinwar. Entonces había una confirmación casi definitiva, pero ahora aparentemente eso ya pasa a ser una confirmación totalmente definitiva. Y entonces esto, cuando vemos que se trata de una operación que los israelíes habrían querido realizar ya durante más de un año, desde esas masacres del 7 de octubre del año pasado. Pero Yahya Sinwar se consideraba que se encontraba en túneles en el subsuelo de Gaza prácticamente todo el tiempo. También se pensaba que estaba rodeado de rehenes para servirles de escudos humanos, rehenes israelíes. Inclusive ahora en el ejército israelí aseguran que existe la posibilidad de que los 6 rehenes que fueron asesinados cruelmente a bocajarro recientemente, hace unas semanas, que precisamente eran los 6 rehenes que se encontraban robando a Yahya Sinwar, sirviéndole de escudos humanos de defensa. Y entonces cuando al final las tropas israelíes se acercaban al lugar
y se decidió, quizás fue el propio Yehia Sinwar, asesinarlos a los 6, es que quizás desde ese momento puede ser que Yehia Sinwar ya no se encontrara rodeado de rehenes, que este era uno de los grandes temores israelíes de cómo se podía terminar con su vida si eso implicaba también terminar con las vidas de rehenes israelíes. Finalmente fue encontrado en un edificio junto a otros miembros, dicen en Israel, terroristas de Hamas, y esto cuando no se encontraba rodeado de rehenes e inclusive, quizás temporalmente, no se encontraba tampoco en los túneles subterráneos de Gaza, sino que se encontraba en una construcción. Todo esto pone al conflicto actual en los distintos frentes que existe en una nueva etapa. Estamos a la espera de ver si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu próximamente hace unas declaraciones. Hay quienes dicen que esto puede ser algo muy importante para la liberación de los rehenes israelíes en el interior de Gaza. Hay 101 en total. Dicen muchos que esto es una oportunidad porque en Israel sobre todo se pensaba hasta ahora que Yehia Sinwar era el principal obstáculo que impedía la liberación de los rehenes, que impedía un acuerdo con el fin del conflicto en Gaza, o sea, un fin de la violencia, aunque fuera temporal, que luego pudiera llevar a un fin definitivo de la violencia. Entonces, ahora, eso sí, se desconoce quién puede ser la persona que suceda a Yehia Sinwar. Puede ser que sea su hermano Muhammad Sinwar, quien era destacado como una figura clave dentro de esta organización, pero hay que señalar que la ideología de Hamas todavía está ahí. Es verdad que la muerte, según dicen los israelíes, de su líder sería un duro golpe, es un duro golpe para esta organización. Se desconoce si logrará o no recuperarse de algo así, pero junto a esto existe todavía una situación de conflicto, una situación todavía de guerra, y esto está por ver todavía hacia dónde se dirige. Hay que tener en cuenta que Yehia Sinwar era la persona clave que los israelíes culpaban de haber sido el cerebro, haber sido el arquitecto de las masacres del año 2023, de hace poco más de un año, en el interior de Israel, que llevaron a la muerte de 1.200 personas, que llevaron a que más de 250 mujeres, niños, ancianos, bebés fueran trasladados al interior de Gaza, que llevaron a este infierno en el cual se encuentra ahora esta franja de tierra con cifras enormes de muertes. Él fue el que desencadenó todo esto con ese ataque espeluznante del 7 de octubre del año pasado. Ahora lo que dicen los israelíes es que aparentemente hubo una operación militar que no estaba destinada específicamente contra Yehia Sinwar. No sabían las fuerzas israelíes quién estaba frente a ellos. Simplemente detectaron a 3 que pensaban eran terroristas de Hamas, y entonces hubo ahí un enfrentamiento en el cual dicen que el edificio donde estaba Sinwar estaba lleno de bombas, de granadas de mano. Ellos lo atacaron también con el disparo de un obús de tanque que aparentemente destruyó esa construcción. Entonces, después es que traspasadas unas horas, cuando el ejército israelí entró en el lugar y se cercioró de que no había bombas que pudieran hacer peligrar a las tropas, es que entre los muertos identificó a alguien que parecía ser físicamente Yehia Sinwar.
tomaron fotos que es de señalar, han salido en las pasadas horas en redes sociales, fotos que CNN inclusive ha podido verificar que no fueron manipuladas aparentemente, y ellas indicaban ya que era prácticamente seguro que se trataba de Yehia Sinwar, según las señales faciales, aunque estaba sus restos con claras contusiones por los escombros que se le habrían caído encima. Pero de todas formas los dientes, la estructura de la cara, la forma, habían distintos signos que indicaban que realmente se trataba de Yehia Sinwar. Entonces han pasado ya 2, 3, 4 horas desde esas primeras verificaciones. También se llevaron a cabo verificaciones dentales que determinaron que efectivamente también todo indicaba que era Yehia Sinwar. Pero la identificación definitiva es la de ADN. Y hay que tener en cuenta que Yehia Sinwar era una persona que durante 20 años, hasta el año 2011, estuvo en cárceles israelíes. Entonces, en Israel tenían claramente todos sus datos genéticos, sus datos físicos, y esto aparentemente ha sido clave para llevar a esta primera identificación realizada con ADN, de la cual, como informabas tú, Israel ha dado los datos a Estados Unidos de que efectivamente se trataba de Yehia Sinwar. Entonces todavía están verificándose los restos, pero esas son las conclusiones a las que llega por ahora el ejército israelí. Entonces, todo esto cuando hay que señalar que en contra de lo que se pensaba, Yehia Sinwar no se encontraba en túneles rodeado en ese momento de rehenes, sino que estaba en un lugar, en una de las construcciones de Gaza, y no había rehenes a su alrededor. Los israelíes dicen que quizás 6 rehenes que fueron asesinados recientemente en las últimas semanas eran precisamente ese cordón de escudos humanos que él se había buscado para impedir un ataque israelí. Los israelíes decían: podemos saber dónde se encuentra Yehia Sinwar, pero si está rodeado de rehenes no vamos a actuar ahí para no causar la muerte de estos rehenes. Pero aparentemente cuando se decidió en Hamas ejecutar, asesinar a estos 6 rehenes israelíes de manera espeluznante, cuando se acercaban las tropas israelíes, es que aparentemente él se quedó sin ese escudo de protección, y entonces quizás también temporalmente salió de los asfixiantes, es de suponer, túneles de Gaza, salió a la superficie, y en ese momento, por pura casualidad, es que fue encontrado por las tropas israelíes, que dispararon contra él como miembro de Hamas, no teniendo conocimiento de que se trataba del líder máximo de esta organización. Es de señalar que Yehia Sinwar, en julio pasado, después de que muriera Ismail Haniyeh en una explosión en Teherán, él fue nombrado como máximo líder de esta organización, y pero de hecho, ya inclusive antes, siempre se le ha considerado la figura clave de Hamas, tanto del ala armada como del ala política, y ahora está por ver quién lo puede suceder. Se habla de su hermano Mohammad y eso sí, aquí existe ahora una situación de transición dentro de Hamas, en la cual esta organización se encuentra sin su líder, que hasta ahora era la figura clave dentro de ellos, y esto veremos hacia dónde puede llevar. Nacho.
Bien, José Levi, que nos está contando esta información de último momento, una importante muerte en la cúpula de Hamás allí en Gaza, y una pregunta obligada, por supuesto, José, que tendrá seguramente también en este rubro actualizaciones más adelante, pero inmediatamente, ¿qué se piensa que puede pasar con los rehenes israelíes que todavía están retenidos en la Franja de Gaza? Bueno, ahora hay contactos a nivel de seguridad en Israel por temor a que puedan ser asesinados también después de la muerte de Yehia Sinwar. Entonces hay quienes, por ejemplo, dicen que habría que publicar, que habría recompensas, que inclusive se sacaría de manera segura a aquellos que devolvieran a rehenes israelíes del interior de Gaza. Pero junto a esto hay que tener en cuenta que hasta ahora Yehia Sinwar era considerado la figura clave dura que impedía que se pudiera llegar a un acuerdo que permitiera, por un lado, la liberación de los 101 rehenes israelíes y, por otro lado, también el cese de la violencia en el interior de Gaza. Él no mostraba flexibilidad, según dicen distintos analistas. Ahora se desconoce si su muerte puede llevar a una flexibilidad mayor o si, por el contrario, puede llevar a una situación caótica dentro de Hamás, donde sea mucho más difícil el encontrar una postura conjunta dentro de esta organización que pueda permitir, por ejemplo, el decidir liberar a los 101 rehenes israelíes. O sea, vemos que se trata de una situación enormemente sensible. Está previsto que dentro de poco hable el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quizás se refiere al tema, pero en cualquier caso se trata de momentos realmente sensibles, realmente dramáticos, y junto a esto quizás momentos, por otro lado, esperanzadores de que al menos se crea una nueva realidad que quizás pueda llevar al fin de esta guerra que ya parece interminable.